¿Adoraremos como dioses a las inteligencias artificiales que hemos creado? Bueno, esta es una pregunta que se hace Slavoj Zizek, filósofo y psicoanalista esloveno, que nota gran preocupación ante el cambio paradigmático de nuestra sociedad y hacia el desarrollo tecnológico. Empieza con una cita que nos introduce y nos recuerda lo frágiles, lo endebles, lo ignorante y lo poco crítico que somos. La cita es la siguiente. A diferencia de las innovaciones tecnológicas del pasado, la inteligencia artificial no trata sobre el dominio de la humanidad sobre la naturaleza, sino más bien sobre la renuncia total al control. Nos demos cuenta o no, la antigua arrogancia antropocéntrica que la tecnología posibilitaba puede dar pronto paso a la irrelevancia y la falta de sentido para los humanos. Aquí Zizek, filósofo y psicoanalista esloveno, como ya lo decíamos, nos trae una reflexión sobre el impacto de las inteligencias artificiales y nos hace un llamado a no dejar pasar esto por alto como si fuera un uso tecnológico más. Zizek hace notar el potencial para redefinir a la humanidad en términos de libertad y de significado. O sea, advertir sobre el desarrollo masivo de las inteligencias artificiales es un deber ético que nos tiene que importar a todos, desde sus usos más básicos hasta su potencial radical para la redefinición de nuestra labor en este mundo. Por ejemplo, actualmente la gran mayoría de alumnos universitarios usan chatbots para hacer sus tareas. Los más avispados pueden copiar y pegar en un archivo de Word y cambiar tipografías y fuentes. Incluso utilizar otras inteligencias artificiales para quitar la redacción artificial y hacer parecer el texto como si hubiese sido escrito por una persona. Otros, los más flojos o los más atrapados por este mundo virtual, solo copian y pegan tal cual se los presenta el chatbot, pasando por alto la leyenda que viene en la parte inferior de la página, la cual nos advierte que la información dada puede ser sesgada o incluso estar falsificada. Porque recordemos incluso que la inteligencia artificial es justamente eso, algo artificial que los humanos hemos desarrollado y la hemos alimentado desde donde nosotros creemos que se tiene que alimentar. Ejemplos hay varios, pero poniendo sobre la mesa todo esto, hay que recordar que esos algoritmos no son seres inteligentes, sino más bien son una especie de ente al cual nosotros le hemos dado la potencialidad de ser aún más inteligentes que nosotros. ¿Y qué consecuencias trae esto para la humanidad? A primera vista puede ser que ninguna, puesto que es una herramienta tecnológica que facilita el estudio y la comprensión de ciertos temas. Y aunque esto es cierto, habría que profundizar un poco más para ver las consecuencias que trae consigo el uso indiscriminado de inteligencias artificiales. Por ejemplo, en este campo de estudio lo que sucede es que los estudiantes carecen de pasión por la lectura y al carecer de pasión por la lectura, por consecuencia, su condición crítica de la realidad se ve anulada. Al verse anulada la condición de poder ver de manera crítica la realidad, se ve influenciada por objetos identificatorios banales y virtuales. Al verse identificados por estos objetos banales y virtuales, la abstracción de la realidad de la persona se ve alterada, modificada, anulada o ignorada. Y al ser ignorantes de la realidad, el deber ético por el cual nos llamamos civilización se ve mermado cada vez más.
Y al verse mermado o estar en decadencia, somos una civilización que está destinada a la extinción. Y al estar destinados a la extinción, damos paso a que otra cosa pueda gobernarnos y ser y hacer lo que eso necesite. En un futuro no muy lejano, las inteligencias artificiales pueden gobernar lo que hacemos, lo que pensamos, nuestros trabajos, nuestras funciones, nuestro destino e incluso lo que deseamos. Y quizás me estoy viendo muy fatalista en lo que respecta al destino de la sociedad, pero creo que al ser maestro universitario por muchos años, he visto el desarrollo de estas inteligencias y he podido comparar cómo las inteligencias artificiales se van volviendo cada vez más inteligentes y los seres que se supone somos los inteligentes se están volviendo cada vez y más rápido, más tontos, ignorantes, sin pasión, sin deseos, máquinas deseantes de consumo, autómatas de la vida, zombies virtuales, sujetos sin inconsciente, como menciona Massimo Recalcati, sujetos que no les interesa lo político y ojo, no las consecuencias gubernamentales específicamente, sino todo lo que ocurre a su alrededor. Bueno, no por nada, hay una carta abierta del Future of Life Institute que está exigiendo una pausa precautoria de 6 meses en el desarrollo de la inteligencia artificial, carta que ya ha sido firmada por miles de personajes científicos, incluidos Elon Musk. Las personas que han firmado esta carta han externado su preocupación o miedo de que estos laboratorios de inteligencias artificiales estén en una carrera descontrolada por ver quién desarrolla sistemas cada vez más poderosos, más complejos y sistemas que ni siquiera sus creadores puedan comprender, predecir o controlar. Y aquí se abre una pregunta. ¿Quién será el representante de la humanidad en este desarrollo de las inteligencias artificiales? Hay que tener algo en cuenta. Cuando hablamos de desarrollo, siempre se va a hablar de poder. Y a grandes escalas, el desarrollo de la inteligencia artificial representa para aquellos que logren ese potencial mucho poder. ¿Quién nos da fe de que los laboratorios en China, India y Rusia no continúan su trabajo a pesar de esta pausa programada? Los humanos, en nuestro afán de ser más poderosos, nos estamos condenando a nuestra propia extinción. En el 2015, el historiador Yuval Noah Harari, en su libro Homo Deus, predijo que el resultado del desarrollo de la inteligencia artificial sería una división radical mucho más profunda que la brecha de clases. O sea, en un futuro será una lucha no del rico contra el pobre, sino del hombre contra la máquina. Una máquina que puede ser más inteligente que nosotros y que paradójicamente fue el humano quien la creó. No tardará mucho en que la biotecnología pueda crear cuerpos, cerebros y mentes que sustituyan funciones del humano. Bueno, ya hay software médicos apoyados con inteligencia artificial que han podido predecir enfermedades con mucha antelación a su aparición o que han sabido detectar con mucha precisión algo mal en el cuerpo de las personas. En un mundo así, aquellos que puedan subir a este tren del progreso adquirirán habilidades cuasi divinas de creación y destrucción, y nosotros nos quedaremos rezagados enfrentando la extinción. Y aquí ustedes dirán, bueno, pues es mejor estar en ese tren del progreso que quedarse rezagados. Pues claro, pero el pánico que se refleja en la carta sobre el temor hacia la inteligencia artificial es por esto mismo. No hay garantías de que aquellos que se suban a este tren del progreso puedan sostenerse mucho tiempo en ello, ya que llegará el momento en el que la tecnología nos rebasará. Y ojo, que esto no es algo nuevo, ¿eh?
Siempre a lo largo de la historia de la humanidad, la tecnología ha rebasado con creces el desarrollo ético de la humanidad. Es como si estuviésemos más preocupados por desarrollar tecnología que pueda sostener nuestra vida de forma más tranquila y más fácil que de desarrollar un criterio ético de la vida misma. Desarrollarse éticamente ante la vida es un reto que nos lleva a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo desde lo singular para poder llevar una vida tranquila en lo plural? Hacerse esa pregunta trae consigo cargas propias de las cuales, como decíamos al principio, es muy difícil sostenerlas, porque ello implica un esfuerzo por nosotros mismos, un esfuerzo por cuestionarnos, un esfuerzo por movilizarnos, por sostenernos a nosotros, por hacernos cargo de nosotros mismos. Un ejemplo fácil y rápido es: la gente prefiere ir a un lugar donde le digan qué hacer para sentirse bien, patologizando su comportamiento ante una sociedad pervertida y en pro de una visión utilitarista, que ir a un lugar donde se pueda escuchar, donde se pueda entender, donde se pueda escribir y hacer con ello algo propio. Las personas actualmente están inmersas en la necesidad estética de ser perfectas para la sociedad consumista y por ello se someten a cirugías dolorosas para ser atractivos. Las personas actualmente están inmersas en la necesidad de que las cosas lleguen rápido y, peor aún, de que las cosas pasen rápido. Podemos decir que que nos estamos haciendo flojos en pro de que algo más inteligente que nosotros venga y nos salve de nuestra miseria. Lo que la posmodernidad trae consigo es el uso desmedido de aparatos tecnológicos que imposibilitan cada vez más el desarrollo humano, hablando de la potencialidad que cada uno tenemos como los seres más inteligentes del planeta. Bueno, hasta el momento. Trae consigo también la individualización de la sociedad, o sea, cada vez estamos más lejanos los unos de los otros en el afuera, mientras más cercanos nos volvemos en la virtualidad. La ignorancia del afuera nos posiciona como los perfectos conejillos de indias ante un futuro lleno de exequias de lo que antes éramos, o sea, la expansión masiva de la capacidad de la inteligencia artificial es una amenaza para todos los que la desarrollan y para quienes son propietarios de ella. Algo así como lo sucedido con la bomba atómica. ¿Por qué? Bueno, es que esto apunta a un cambio revolucionario del cómo concebimos la realidad actualmente. Apunta incluso al fin del capitalismo tal como lo conocemos, que se manifiesta en la perspectiva de un sistema de inteligencia artificial autorreproductivo que a cada momento necesita menos los aportes de los humanos. El primer paso ya se ha dado, y es el comercio algorítmico en los mercados. Ejemplo claro: algunas ciudades de México se han llenado de productos chinos. ¿Por qué? Porque el algoritmo comercial indica que México es un gran consumidor, pero no así un gran crítico de lo que consume. ¿Qué nos va a quedar con todo esto? Una forma de comunismo rara y virtualizada y un caos incontrolable de la comprensión de la realidad, tal vez. ¿Cómo que un caos en la concepción de la realidad? Los nuevos chatbots ofrecerán a muchas personas solitarias o incluso a aquellas que deseen sentirse solitarias, que esto es aún más peligroso, ofrecerán días y noches de interminables diálogos de distinta índole, ya sea buscando no sentirse solos, podrán encontrar en lo virtual una especie de amistad, una especie de amor, una especie de erotismo, una especie de compañía,
Y hago énfasis en la palabra especie, pues es un como si, como dice Zizek cuando habla de los refrescos sin azúcar o la cerveza sin alcohol, es como si estuviera consumiendo dicho objeto, pero sin las consecuencias de su consumo. Las versiones de amistad, amor, trabajo, educación, etcétera, ofrecerán que ofrecerán las inteligencias artificiales serán como un otro que simplemente se adaptará a tus necesidades. Y esto, metafísicamente, es un riesgo para el sujeto de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, sencillamente, y lo pongo a manera de pregunta, ¿el sujeto se tiene que adaptar a la realidad o la realidad se tiene que adaptar al sujeto? Si escogiste la segunda opción de la pregunta, te dejo esta frase que advierte de un desmentido fetichista del vínculo con el otro y con el afuera. Dice, sé muy bien que no estoy hablando con una persona real, pero se siente como si lo estuviera y sin ninguno de los riesgos asociados. Esta frase se escucha mucho de aquellos que optan por convertir su realidad a cuestiones virtuales que alejan al sujeto de su entorno y lo hacen cada vez menos capaz de sostenerse en el afuera sin la ayuda de objetos virtuales que le calmen su ansiedad social, como se dice hoy en día. Hay una creencia actual la cual radica en el pensamiento mágico de que podemos controlar o que somos dueños de aquello que resulta virtual. O sea, nos creemos dominantes ante lo que hoy en día nos resulta como herramienta de desarrollo. No hay falacia más absurda que esa. Si bien sabemos cómo acceder a Internet, sabemos cómo hacer llamadas, sabemos cómo tomar fotografías, algunos saben cómo navegar en Internet, otros saben cómo aprovechar su fama en las redes, algunos más inteligentes saben de hackeo y cuestiones más específicas. Bueno, eso no significa que seamos dueños de eso. Resulta imposible para nosotros los humanos ser partícipes de un futuro posthumano, en un futuro donde la inteligencia artificial domine el mercado, domine el gobierno, domine nuestra libertad. Todo esto resulta infructuoso para nosotros los no virtuales. Habría que comenzar a replantearnos nuestra dinámica en esta parte de la historia que nos ha tocado vivir y retornar incluso a la vieja pregunta que hacía Lenin: ¿libertad para quién y para qué? ¿En qué sentido éramos libres? ¿No estábamos ya mucho más controlados de lo que nos dábamos cuenta? Bueno, esta falsa creencia de pérdida de libertad en un futuro, y no porque no suceda, sino más bien porque se nos olvida el presente, esta angustia de sabernos en el futuro hace que ignoremos el presente. En esta dinámica habría que pararse a pensar un poco en vez de avanzar corriendo hacia un futuro incierto y con ello poder cuestionar nuestro actuar actual y no quedarnos como histéricos que están desesperados por un amo, pero un amo que se pueda dominar, como menciona Lacan, y poder comprender de cierta forma que ese amo que estamos esperando no es y no será, y entender que tampoco a ese amo lo vamos a poder dominar. El riesgo que se corre ante este escenario futuro es altamente alarmante. Ya lo decía el futurista Ray Kurzweil, quien predice que pronto estaremos lidiando con máquinas espirituales que no solo serán autoconscientes, sino que también superarán la inteligencia humana.
O sea, lo que estamos presenciando es una inversión dialéctica de este proceso. Las máquinas serán más humanos que los humanos y los humanos quedarán reducidos a seres con capacidad de repetición tecnohumana, tal cual como decíamos al principio, sujetos que solamente reproducen o replican sin criterio crítico ni ético lo que ven en Internet. Y es que el suspenso de saber qué va a pasar con el desarrollo de estas ciencias posthumanas ya no radica sobre la dominación del humano sobre las máquinas, porque lo que hay actualmente con el desarrollo de estas tecnologías no es ya algo que se pueda predecir y controlar. No se sabe qué tipo de propiedades emergentes, contingentes e imprevistas puedan adquirir estos modelos de inteligencia artificial. Es como una caja negra, dice Zizek. Nadie lo sabe y justo allí reside esta banalidad de no hacer caso a algo que se ha creado, se sigue desarrollando y en un futuro no vamos a poder controlar. ¿Cómo podemos explicar que la ciencia se haya convertido en una actividad tan arriesgada que, según algunos de los principales científicos, hoy representa la mayor amenaza para la supervivencia de la humanidad? Bueno, Zizek dice que podemos decir que, y como era el sueño de Descartes, convertirse en maestro y poseedor de la naturaleza ha salido mal y a todas creces, y ha salido mal conscientemente, puesto que nunca hubo una reflexión ética que absorbiera las cuestiones éticas del desarrollo humano en su dimensión más subjetiva. Y lo que hubo y hay es un desarrollo tecnológico a pesar de las precariedades intelectuales y críticas del humano. Ha salido mal, puesto que han ganado las necesidades egoístas de desarrollar tecnologías más allá de la comprensión ética de ello con el mundo. ¿Qué es lo que nos queda? Queda la no maestría. No se va a poder alcanzar el ideal de maestro, aunque las universidades jueguen con este papel para hacerse más ricos y solo gradúen sujetos sin saber crítico. No hay maestría en algo. No vamos a ser poseedores de ese saber. El ingeniero del mañana no será un aprendiz de brujo por negligencia o ignorancia, sino por elección. Sisek dice, y lo traduce en que se confiará más en las inteligencias artificiales antes que en el saber de un sujeto. El ingeniero del mañana será ingeniero solamente por su papel que lo distinga, pero no tendrá ningún distingo más allá de eso, puesto que el saber no estará en él, sino en algo más allá, lejos de su comprensión. Y ojo, que pongo al ingeniero como ejemplo, pero aplica a todas las disciplinas de estudio, médicos, abogados, psicólogos, etcétera. Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Así decía una frase de Nietzsche. Bueno, ahora sabemos que el humano no puede vivir sin un otro que lo gobierne. Si bien nosotros matamos a Dios porque no se ajustaba a nuestras necesidades identificatorias y trascendentales, el humano ha creado un nuevo Dios o diablo, no sabemos, ¿verdad? Y aunque aún todo esto resulta incierto, algo es seguro. Si se avanza a este ritmo y con esta carencia ética actual, y si algo parecido a la poshumanidad emerge como un hecho colectivo, nuestra cosmovisión actual de la realidad perderá sus supuestos definitorios. Humanidad, naturaleza y divinidad dejarán de existir como los conocemos. O sea, nuestra identidad como humanos solo puede existir si concebimos de fondo una naturaleza impenetrable,
Pero si la vida se convierte en algo que se pueda manipular con la tecnología, se perderá el carácter de natural y una existencia completamente controlada y antinatural carece de sentido. Ya no habrá descubrimiento, ya no habrá asombro, ya no habrá emoción, miedo o felicidad. Veas el ejemplo del futurista Ray Kurzweil, que dice que para el año 2050 los avances en nanotecnología permitirán reconstruir cuerpos humanos optimizados, extendiendo la vida hasta límites insospechados. Esto trae también la idea del sentido de lo divino, la experiencia humana de Dios, de un Dios más allá de lo cognoscible, de lo trascendente. Solo tiene sentido si se le reconoce desde el punto de vista de la finitud y de la mortalidad humana. Si llegamos a convertirnos en ese Homo Deus, en este sentido de crear propiedades que parezcan sobrenaturales, el sentido humano de la idea de Dios se verá obsoleto y los dioses, tal como los conocíamos, desaparecerán. Pero como ya decíamos anteriormente, el sujeto necesita de un otro al cual seguir, con el cual identificarse. Y la pregunta es, ¿será que surjan prototipos humanos con capacidades sobrenaturales que se autoproclamen dioses? O como dije al principio de este trabajo, ¿adoraremos como dioses a las inteligencias artificiales que creamos? Hace falta más que una pausa de 6 meses para que los humanos podamos convertir este desarrollo tecnológico en algo útil a partir de nuestro intelecto. Lamentablemente, el intelecto humano ha quedado rezagado gracias a las tecnologías. Ahora habría que preocuparnos porque esto no nos lleve a vivir una vida sin sentido, irrelevante y carente. Y todo esto en un futuro no muy lejano. Gracias.